Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a la segunda parte del podcast Conversaciones con Rocío Mesén con nuestro invitado Marco Antonio Soto. Gracias por disponer este tiempo para encontrarnos. Este es un espacio que fue creado para vos pensando que todos deseamos sentir, ser, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos necesitamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y en nuestro hacer diario. También necesitamos la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver, aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestra conversación compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Bienvenidos, continuamos con Pino Soto. Así es. Vieras que eso es muy importante, muy importante por el hecho de que a uno se le olvida que uno va construyendo su vida en convivencia, especialmente cuando tú incursiones en tus parámetros, esposa, hijos, hermanos, siempre hay alguien, porque somos seres sociales. Entonces, siempre hay alguien que está con nosotros, siempre hay alguien que nos ha motivado, inclusive nos ha apoyado cuando íbamos a tomar la decisión de empezar, en mi caso, con día libre. O sea, no pensando que eso mismo iba a ser una soga al cuello, pero digo, siempre ha habido alguien que te apoya. En mi caso era mi esposa y por supuesto que en esa convivencia uno comete ciertos errores y eso lo voy a traer ahorita, en estos momentos, a colación. Porque cuando uno, por ejemplo, acepta trabajos, cuando uno acepta ciertas obligaciones, siempre acepta lo que ellos te plantean, pero tú nunca les dejas ver a ellos cuál es el paquete. Mi paquete incluye a mi esposa y mis hijos, o sea, y valores. Son muy importantes. Si usted me va a, a provocar que yo quebrante estas cosas, pues, ¿me entiende? Es importante que la gente sepa también tu moralidad. Es muy importante porque eso, a fin de cuentas, eso es lo que tienen que valer. Tu moralidad, esos son los verdaderos valores. Una cosa es, ¿verdad? La reputación, que la gente pueda decir, ay, mi reputación. No, pero la moralidad, eso es más importante que cualquier reputación. Reputación viene a ser como que un resultado también de tu moralidad. Y en todo este proceso, admitir el estatus en que uno está, el estado en que uno se encuentra, es muy importante. Y a mí me cuesta mucho creer que hay gente que dice que como yo dije, estoy cegado, que cegados al punto de no ver nada, no ver nada. Eh, yo siento que el ser humano tiene la capacidad de disertar sobre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y, pero es opcional si lo que decida. Entonces, a mí me cuesta mucho cuando hay gente que pone muchos peros a que no puedo y se van hasta el abismo y se llevan consigo todo, como el que hace apuestas y sabe que no tiene que hacer apuestas y tiene una adicción. Si el alcohólico no acepta que es alcohólico, pues nunca va a tomar decisiones para parar su alcoholismo, porque se va a ver como un bebedor social. Pero si se ve como alcohólico, entonces hay un grado que conlleva en sí mismo consecuencias que no son oscuras para nadie, o sea, en el aspecto de que están incógnitas, no, son obvias. Todo el mundo sabe lo que pasa, todo el mundo sabe la violencia en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando llegó ese momento, yo dije, bueno, no, y entonces viene el proceso, sí, de confesar. Y cuando digo que las cosas no salieron como yo esperaba, es porque entonces su carta de divorcio está en esos momentos en la mesa. Y nunca se me va a olvidar ese tiempo. Yo quiero hacer una pausa antes de contar rápidamente, porque sé que el tiempo avanza, de mi conversión al cristianismo, pero más que todo de mi relación personal con el Señor Jesucristo, porque es importante saber que mis años dentro, me acuerdo perfectamente, dentro de la farándula,
Hubo un momento en que estando yo con Grupo Jaque Mate, yo fui, me acuerdo que Juanjo vino y me dijo a mí, Juan José Chavarría, me dijo, Pino, vieras que en Santana, habíamos terminado el baile, me dice, Pino, ahora cuando terminemos y empacamos todo el asunto, ¿no quisieras venir a Santana? Vieras que allá en el salón tal, este, ¿te acordás de Rigo que tocaba con amigos? Entonces, sí, bueno, pues Rigo, imagínate que tiene su grupo cristiano. Sí, sí, yo sé que es cristiano. Bueno, y van a estar tocando ahí. Me costó mucho entender que un grupo cristiano estuviera en un salón de baile en ese momento, ¿verdad? Porque yo, bueno, imagínate, en estos momentos ahí soy puritano, soy quien soy y de repente veo los, digo, no, no puedo aceptar eso. Entonces, le digo, es que es una fiesta de 15 años. Oh, ok, pero ahí bailan. Entonces, yo no sé, me dijo Juanjo, pues, nunca he estado en eso. Ok, voy a ir. Y fuimos. Estando ahí, entonces yo vi ciertos músicos que habían sido de la farándula, como Rigo y otro muchacho ahí, no voy a mencionar su nombre, eh, famoso cantante. Y bueno, y conocí otros que nada que ver, que eran de la iglesia. Me gustó el grupito, yo me acuerdo que yo me senté así a la orilla de la plataforma donde estaban tocando y estaban tocando. Nadie estaba bailando, estaba muy lindo. Las canciones que estaban cantando me recordaron mucho algunos coros que mi abuela, cuando me llevaba en alguna iglesia, los aprendía en mi infancia. Entonces resulta que cuando terminaron, ellos hicieron un break, hay un receso, vinieron a saludarme, y me acuerdo Rigo abrazándome. Rigo ya no estaba con amigos, Rigo estaba funcionando para una iglesia que se llama Oasis de Esperanza allá en Costa Rica, y entonces me abrazó y todo, y entonces le digo, vea, compañeros, hermanos, digo, este es Pino, Pino es bien del Castella, fuimos compañeros y todo, y bueno, y él toca con Jaque Mate, bueno, y muy lindo, estaba Danilo Montero, estaba Giselle Montero, estaba Elías Monterrosa, y esta persona, que no quiero decir porque es algo que me sucedió, resulta que de repente viene y dicen, Pino, ya vamos a empezar, pero déjanos, queremos orar por ti y todo. Y bueno, uno acepta la oración, pero esta persona viene y me va a poner la mano y todo. Entonces, yo fui muy quisquilloso. Le dije, un momentito, no me pongas, no me pongan las manos ni nada. Bueno, respetuosos oraron por mí. Pasa el tiempo y estoy yo en un concierto de No a las Drogas en la tarima y lo voy a decir abiertamente así, me llaman para consumir droga detrás de la tarima, en un concierto No a las Drogas. Me llaman y yo voy y lo primero que veo es grupo de músicos y esa persona. Entonces, como yo era otro pino, entonces yo paro un momentito y digo, ¿qué es esto? Hey vos, y así le dije, no es que, hey, que eres panderete, cristiano y todo, y ahorita, y estás aquí y vas perdón, pero así lo dije, a jalar cocaína. Y esa persona me dijo, varas, pino, lo que eras de uno. Entonces yo dije, ah, no, pues, el día que a mí es algo me toque así, yo no quiero ser como vos. Así lo dije, así lo dije. Y como que hubo cierta desilusión con respecto a lo que se me había presentado y hipocresía y cualquier epíteto que le queramos poner, pero con eso me fui, con un concepto muy generalizado que no debería de ser malo acerca de las personas dentro del cristianismo. Pero por eso voy a salvaguardar esto. Por eso hablé de religión al principio. Es que religión no salva. Religión puede ser una organización también, porque como es un conjunto de creencias, religión hay de todo tipo, budismo, de todo tipo de religiones. Pero relación, vivir, caminar, conocer, es otra cosa. Y eso solo se puede dar en comunión con aquella convicción tuya y el creador. Entonces, yo en ese momento estaba desilusionado de los religiosos, ¿verdad? Porque como yo también, claro, no me veía a mí, que yo era un religioso y estaba practicando este montón de cochinadas, pero si me invitaban a ir a misa, yo iba, ¿verdad? Y no tengo nada contra los católicos, solo estoy diciendo que eso era lo que yo ejercía en ese momento. Pero bueno, ese punto es muy importante porque entonces, cuando hay divorcio en la mesa, me acuerdo que mi esposa
me habla del divorcio, ya está, hay que ir a firmarlo a las 3 de la tarde. Y yo le digo, mira, podríamos conversar un momento, es que no hay nada que conversar, por favor, un momentito. Todo. Bueno, tanto fue la insistencia y ella vio que si no me decía que sí, yo no iba a firmar nada. Entonces, nos citamos en el Parque de Heredia, porque ya a las 3 de la tarde tendríamos que haber ido, coger una chivilla, ir a San José para firmar, porque ya estaba todo pago. Conversando y conversando, no llegamos a nada, porque yo no quería perderla. Ahora sí, yo estaba viendo lo que estaba perdiendo, pero yo no estaba contando con el hecho de que tanto había lastimado que ya no había como que fuego, ¿verdad? De parte de ella. Yo quería solamente, eh, o sea, quería verme otra vez con mi esposa y realmente no sé qué es lo que quería, pero me costaba mucho en todo mi problema de estar solo, pensar que ya era una realidad y que de verdad esto iba a fracasar y que ya no iba a ver a mis hijos, qué sé yo. Entonces, no firmamos. Y ella se fue toda enojada porque yo dije, yo no voy. Y fue ese mismo día que entonces, claro, yo me fui bien triste para la casita donde estaba con esos compañeros que me daban un lugar para dormir y todo. Y la señora, la mamá de Carlos, se llama el muchacho, Carlos Céspedes, de La Palmada, ella me dijo algo muy simpático. Ella me dijo, Pinito, ¿le puedo hacer una pregunta? Los muchachos antes me habían dicho, Pino, ahora más tarde vamos al parque a ver chiquillas. Y yo por dentro estaba, miren, ¿qué están hablando? Estoy perdiendo a mi esposa en estos momentos. Bueno, yo me quedé en la casa y la señora vino y me dijo, Pinito, ¿puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, señora. Yo, Chío, yo había decidido hacer algo en ese momento. ¿Ves? Yo ahí sí que no puedo decir cómo la gente, cómo el ser humano actúa, pero yo había decidido matarme. eh, ya no había sentido para mi vida, porque como no salió nada como yo esperaba, ahora sí es cierto que me sentía como eh, impotente y que no iba a poder, no lo iba a aguantar. Emocionalmente tenía un caos en mi corazón, en mi ser. Entonces, yo había decidido que más tarde yo me había cogido unas pastillas de la señora, por cierto, unas Valium, y que yo iba a hacer lo que solamente me las tomo y ya está. Y en eso ella me dice a mí que si me puede hacer una pregunta y le digo que sí, me dice, vea, Pinito. Resulta, usted sabe que yo soy católica, ¿verdad? Y yo, sí, señora. Me dice, pero viera que yo voy a un lugar ahí, unos aleluyas, es una iglesia muy pequeñita, pero viera que me gustan mucho los canticos que ellos cantan y no sé, pero no me gusta porque duran tanto, cantan tanto y todo, que termina muy tarde. Y me da miedo venirme sola. Usted no iría conmigo y me acompañaría. Y se queda ahí sentadito, tranquilo, nada más es para que me haga acompañar en la avenida. Entonces, yo en fracción de segundos pensé, no tengo nada que perder, de por sí que esta la noche voy a hacer. Sí, 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 bueno. Y yo fui, le dije que sí, y fui, la acompañé. Y sí, me quedé en la última banca, sentado. Escuché los cantos y me acuerdo que estaban cantando coritos y muchos de los coritos, no todos, pero muchos de los coritos trajeron muchas cosas de memoria a mi vida porque sí, con mi abuela yo había ido a Oasis de Esperanza. Es más, yo toqué guitarra en lo que era la tienda de campaña cuando apenas Raúl estaba empezando, pero estaban los misioneros canadienses y fueron ellos los que me permitieron tocar junto a un acordeonista ahí, unos coritos en esa iglesia, en la tienda de eso. Raúl era electricista, me acuerdo precisamente. Y entonces, bueno, empecé mi mente estando ahí en ese servicio eh, como alguien pues, nada más externo, ahí sentado. Empecé a escuchar los coritos, pero yo en mi mente también oyendo y estaba también llorando en mi mente todo lo que mi vida estaba pasando, ¿verdad? Y que ya iba a terminar mi vida yo esa noche. Entonces, me acuerdo que yo veía las caras de la gente se me estaba viendo y me reconocían que era el músico de los conjuntos. Y bueno, resulta que entonces saltó
el pastor para dar unos anuncios y bienvenida a la gente nueva, etcétera, etcétera. Y yo en mi melé que tenía, de repente interrumpí, no queriendo interrumpir, pero es que empecé a hablar con alguien y era con Dios. Todavía no lo reconocía como Señor, pero decía en voz alta, si tú realmente existes, si eres real, tú sabes todo lo que me está pasando. Y me acuerdo que lo decía en voz, vos sabes todo lo que me está pasando y todo lo que voy a hacer y mi vida. Entonces, el pastor, bien en sabiduría, eh, paró todo callado y se vino hasta donde yo estaba y me dijo, amigo, no quisiera pasar conmigo acá y venga, yo oro con usted y siga conversando con quien usted está conversando. Y yo caminé, ni asentí ni nada, solo caminé con él hacia el altar, pero de repente yo estoy hincado ahí. Y mira, Chío, yo todavía donde me acuerdo, eh, se me quebranta el corazón, porque me acuerdo que yo empecé más diálogo con el que sería mi Señor, o el que era Señor en ese momento, pero sería porque no lo reconocía como Señor. Después lo iba a respetar como tal. Pero me acuerdo que le dije, si vas a hacer algo en mi vida, que yo sentí un abrazo y sé que no era el pastor, sentí una luz tremenda y en mi ser yo vi algo blanco, radiante. Y si vas a hacer algo conmigo, que sea de verdad, yo no sé, quiero ser como ese hipócrita o esos hipócritas que ponen manos en mí y que después los veo con drogas, todo. Yo no quiero eso, yo no quiero entretener una idea, ni quiero entretener una emoción. Yo necesito un milagro. Y esa fue mi experiencia con Cristo. Algo me dijo al finalizar el momento de ese encuentro de que yo era diferente. Algo internamente me hizo sentir y es que cuando yo estoy recibiendo esa conversión, yo escucho en mi ser, escucho una voz que me dice, ¿sientes la droga y la necesidad de esa droga en tu vida? Y yo le respondo, no. Me dice, ¿sientes el alcohol o el olor al alcohol y la necesidad de alcohol en tu vida? No. Y me dice el versículo, yo no conozco la palabra, chico. Y me dice que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo ni siquiera puedo quote, o sea, decir en cuál versículo, cuál es ese versículo. En ese momento yo no, solo escucho eso y me da una confirmación en mi espíritu de que algo ha cambiado. Entonces ahí comienza un nuevo proceso en mi vida, porque ahora soy yo el que reconoce todo el daño que he hecho, pero también reconozco que soy una nueva criatura. Y no solamente eso, hay algo que me hace responderle a la vida en una forma más positiva, inclusive al punto de que sí es la voluntad de Dios en ese momento que ya yo no tenga matrimonio ni acercamiento con mis hijos, he encontrado algo que está llenando mi corazón y me siento muy feliz y que aunque la gente no lo crea, yo puedo decir inmediatamente en ese momento que yo soy diferente, que yo ya no soy el que hace unos minutos atrás era, yo soy diferente. Entonces viene ese momento nuevo en mi vida, porque me acuerdo que me regala un Nuevo Testamento y me voy para ese lugar donde yo me iba a matar y en su lugar me leo todo el Nuevo Testamento, toda la noche. Y antes de dormirme, pongo la foto de mis hijos en el centro y le pido al Señor que los bendiga y le pido que me devuelva mi hogar. Y me duermo. Y me duermo.
Al día siguiente, la señora conversa conmigo y me dice, wow, qué noche, la noche, ¿verdad? Y ella empieza a socavar un poquito de información de todo lo que ella escuchó que no sabía que yo hacía, todo lo que yo hablé. Y es increíble. Yo empecé a caminar por una vereda diferente, pero ahora tenía que, de alguna forma, hacer valer el cambio. O sea, por sus frutos los conoceréis. Yo necesitaba ahora mostrar frutos de arrepentimiento, o sea, soy una nueva criatura verdaderamente. Entonces fue así como, eh, dejando una semana, aproveché para ir a la escuela de Zully. Y bueno, cuando ella me vio, ella pensó que yo venía a hacerle un escándalo, una cuestión así. Pero realmente lo que yo vine fue a decirle a ella que había conocido al Señor y que yo era una persona diferente. Ahora ella me dijo, me alegra por usted, me alegra por usted. Entonces, esa fue una conversación así muy escueta, eh, pero no sé, yo me sentía muy valiente, ya me sentía como que estaba dispuesto a aceptar las consecuencias porque no caminaba solo, no. Ahora ya no estaba caminando solo, había alguien que es el Señor, está conmigo y me está educando, me está reeducando. Y bueno, así pasaron los días y entonces llegó un momento que yo pedí, ¿verdad? Poder visitar a mis hijos en esa cuestión, así eso de semana. Y Zully empezó a notar cambios en mí, cambios que tal vez para alguna gente es insignificante, pero para nosotros es de mucho valor, como que yo les dedicara tiempo a los hijos, cosa que no lo hacía antes, que pudiera jugar con ellos, o que ella me hiciera un poquito la vida imposible, sabiendo que me iba a decir cosas que a mí me molestaban, pero ver mi reacción. Ya yo no accionaba violencia ni nada, sino por el contrario. Eh, ya, yo entendía perfectamente que todo esto eran consecuencias, eh, y estaba dispuesto a pagarlas una por una, porque lo que estaba recibiendo a cambio era invaluable. Yo pasé de un suicidio a vida eterna y eso es, de verdad hay que verlo con otros ojos, hay que verlo con otros ojos. Lo que no era, ahora es, y, y hermoso, hermoso. Y entonces, Dios ha sido muy bueno conmigo porque en ese tiempo, frecuentando mi familia, en días, frecuentando mi esposa y mis hijos, y el ver los cambios y el carácter diferente, llegó el momento más crucial, y es que yo pedí, yo quiero llevar a mis hijos a la iglesia. Y claro, Zulino no iba a dejarme que yo me lo llevara solitos, y entonces ella me dijo, pensando que yo había mostrado cambios, bueno, yo voy a ir también, pero ni se le ocurra que esto es una cuestión de decir, pues vamos a ir en estos momentos. Y ella fue conmigo y ese día recibió al Señor. O sea, Dios cumple una promesa que en ese entonces yo no conocía, pero que al haber sido expuesto a iglesia, a cánticos, y haber creído que fue algo temporal, ocasional, no, Dios habló a mi espíritu y cosas quedaron ahí guardadas a pesar de todo lo malo que hice. En el momento importante salieron como valores, salieron al exterior a ayudarme a hacer, um, decimos en inglés, recipient, alguien que recibe, un receptor, mejor receptor para lo que iba a venir. Y cuando digo que Dios ha sido bueno nunca pensé que en un año, el Señor iba a tomarnos e iba a cambiar todo, porque ahí es donde viene entonces que estando ahí en la iglesia, frecuentando ya la iglesia, recibiendo palabras, recibiendo discipulado, eh, también opinando,
leyendo la palabra, estudiándola, eh, el Señor empezó a mostrarnos en fe que yo no necesitaba tener la dependencia de nada más, porque obviamente no estamos hablando de factores, por ejemplo, económicos. Acuérdate que en el momento en que yo dejé de funcionar, de trabajar, pues ya no había un ingreso, ¿verdad? Pero el Señor me abrió puertas en escuelas, volví a dar clases en San Francisco, en San Francisco no, volví a dar clases sí, en San Francisco de Heredia, en Cubuquí de Heredia, y de repente, conociendo a Marjorie, la esposa de Freddy Chacón, eh, ella me habla de este colegio que tú dices que ya no existe, y, y ahí me llevó el Señor. Y ahí fue donde yo recibí algo increíble, porque yo fui aceptado como, como soy. Yo fui aceptado como llegué. Tú sabes que uno puede venir y recibir al Señor y todo, pero uno todavía se carga con mañas. Yo caminé algún tiempo con mañas. Me acuerdo precisamente que convertido todavía tenía la responsabilidad de ayudarle a este grupo La Palmada, porque todavía yo estaba viviendo en su casa, en la casa de Carlos Céspedes, y había compromisos. Me acuerdo precisamente que fui a uno de los bailes, yo tenía que estar en la taquilla afuera, y era con la pandilla y con los agredidísimos, qué sé yo, y La Palmada, ¿verdad? Y me acuerdo que alguien llegó no voy a mencionar quién, pero muy influyente, llegó a la taquilla y llegó a hablarme de que es cierto que estás ahorita en esto, ¿no? No, y yo le dije que sí. Y yo tenía un paquete de cigarros en mi bolsa de la camisa. Me dice, "Hey, pero hey, cristiano y todo como sos y con ese paquete de cigarros ahí. Vieras qué vergüenza me dio. Y yo, enfrente de esa persona, cogí el paquete y lo desfilé. ¿Verdad? Tenés razón. Pues sabes, tenés razón. O sea, y yo dejé de fumar ese día. Ya está, dejé completamente. Y empecé a caminar y me acuerdo después que otro periodista, en la misma semana, porque era una semana de aniversario de La Palmada y habíamos hecho arreglos para que varios grupos estuvieran, había una discoteca que se llamaba Las Flores en Heredia y entonces yo llego ahí, estoy con el grupo y todo, y hay un periodista de la farándula eh, y estamos conversando y él tratando de sacar noticia con esto y que yo lo estoy diciendo. Y me dice también lo mismo, me dice, ¿y qué estás haciendo aquí, este lugar? ¿Vos crees que la presencia de Dios está aquí? Vieras cómo empecé a, como que eso me ayudó a solidificar un, una, una idea más clara de qué es lo que el Señor quería conmigo, apartándome para algo. Y así ha sido mi vida en adelante, porque soy muy radical en ese aspecto, muy cuidadoso de no asociarme con cosas, ya no estoy hablando de drogas, ¿no? Pero también hay otras cosas que también son tan nocivas como ello, ¿verdad? Cuando ya uno quiere vivir una vida en el Señor, tiene que considerar la mentira como un pecado fuerte, tiene que considerar deseos de la carne como cosas que son, como lo que son, cosas que a posteriori te van a traer consecuencias que tú no quieres en tu vida, porque van a lastimar a muchas personas, empezando contigo, contigo mismo. Entonces, yo he caminado esta vida en el Señor en fe en todos esos años. El Señor me llevó ahí al colegio después del colegio empecé a tocar sí, con el grupo Sígueme, con Danilo, y grabamos. Conocí muchas personas, fuimos también en el tiempo de la invasión a Panamá a estar con gente ayudándole. Y empecé mis primeros años de ministerio viendo a Danilo ministrar. Me acuerdo que Danilo me dijo algo interesante, él conversaba algo, cosas muy lindas y una de las que dijo fue, el hijo pródigo vio las luces de la ciudad y esa curiosidad lo atrajo, lo atrajo. Si yo vi las luces de todo, de la fama y todo, yo no le puse atención que mis motivos no fueron puros cuando yo quise estar en los conjuntos. Yo realmente quería como que un escape y eso no me ayudó. Yo le pido a la gente que no se deje
llevar por, por, por cualquier otra cosa, por luces, por atracciones, si primero no ven sus motivaciones, cuáles son sus motivaciones al querer hacer algo. Yo creo que eso es algo importante, sentarse a planear, sentarse a pensar, sentarse a ver los pros y los cons que puede tener una situación para que se eviten, si es posible, tener que caer en cuestiones altas. Danilo me decía a mí, Pino, es que qué testimonio el tuyo, porque de donde te sacó el Señor, y yo lo vuelvo a ver a él y yo le digo, pero Danilo, qué testimonio el tuyo, que no tuviste que pasar por todas estas cosas. Es que también hay que entender, si usted no lo está haciendo, sino valore lo que usted está viviendo en estos momentos. Y si alguien está en problemas, pause, pause, sí, no, no cuesta nada pausar y admitir, es un acto de responsabilidad, pero más aún, es importante, es un autoexamen. Yo no puedo vivir mi vida diciendo yo soy bueno y conformándome con eso. No, yo no soy bueno, yo soy pecador. Yo tengo que acordarme que tengo que crucificar al viejo hombre todos los días de mi vida, porque aquí el único que es bueno es Cristo. Y si yo soy seguidor del Señor, no de una religión, pero del Señor, entonces necesito entender, saber, escudriñar cómo es que Él vivió, cómo es que Él vive, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él quiere de mí. Y complacer eso, porque eso me hace feliz. Entonces, mi vida, el Señor me arrancó de Costa Rica después de estar un par de años en los caminos del Señor allá. Eh, el primer año fue muy importante porque mi pastor no me permitió tocar, sabiendo quién era yo. Él me sentó en una banca por un año para que mi arrogancia eh, se disipara, porque yo no veía al grupo de alabanza o al ministerio de la alabanza, como lo quieran llamar, como tal, sino que yo veía un poco de músicos malos que yo podría corregir y ayudarles. Y no, pero Y qué interesante, ¿verdad? Porque es verdad, y yo me acuerdo de esos tiempos, porque cuando uno profesionalmente tiene algún potencial, uno, quisiera poder no solo ayudar, que voy a hacer ese resumen, porque es súper importante, sino que además, o sea, tenías una forma de vida que sabías que podías hacer muy bien y que podías enseñarle a muchos, pero resulta que es que Dios tenía un propósito y era de enseñarte a vos. Y es exacto. aquí donde entendemos, ok, número uno, en la vida hay personas con un gran potencial intelectual, un músico con un talento extraordinario, una persona que de familia y por aprendizaje familiar tenía todos los números para ganar. ¿Por qué? Porque era cómico, porque jala gente con una facilidad increíble, porque es excelente músico, porque es un gran productor, porque nunca se está quedito todavía. Fue un hombre que tenía una capacidad, pero esa capacidad se la dio su creador. Entonces, pero, bueno, como las grandes historias de la vida y de la Biblia, ¿verdad? Uno que se envanece a sí mismo y deja de percibir quién le dio los dones y el para qué. Y entonces se cree sabio en sí mismo y entonces ahí es donde comienza a cavar su propia tumba. Entonces, súper importante que podamos entender que el Eterno trabaja en la vida de cada uno de la forma que a él se le antoja, pero también trabaja si nosotros de una u otra manera sabemos escuchar. Hay gente que posiblemente nos está escuchando, Pino, y diga, no, hombre, a mí nunca en la vida me ha pasado una cosa como esa. Ok, pregúntese por qué no y para qué, ¿verdad? Porque es muy importante que podamos hacer altos en la vida. Por supuesto que muchas veces tenemos personas que han vivido situaciones increíbles y que uno dice,
bueno, tuvo que pasar tal cosa, por ejemplo, este corredor costarricense que acaba de ganar oro en las Ujú, Paralímpicas y es impresionante, pero entonces la gente, muchas dicen, tuvo que pasar y ser el accidente y perder su pierna y ahora entonces es un campeón. No, 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 no. A ver, un momento, o sea, él estaba entrenando desde antes. Él ujú, tenía una meta, ¿ok? Un accidente, ¿ok? No importa cómo haya sido, aquí no hay juicio, ¿ok? El accidente se da, él pierde un miembro y él dijo, sigo adelante. Porque todos en la vida tenemos situaciones que nos hacen muchas veces partirnos emocionalmente, físicamente rompernos, partirnos mentalmente, partirnos a nivel de familia. Y es cuando comenzamos a decir, pero yo tenía todo eso, porque todo lo damos por un hecho. Pino, recupero de todo lo que has dicho. Dabas por un hecho que tenías esposa desde que saliste del colegio tenías una novia y esa es la esposa que has tenido. Y diste por un hecho que ahí está, sí, 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 y es muy valiosa. Sí, 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 pero es mi esposa, es mía. O sea, nada es nuestro, todo nos fue agregado como un tesoro en la vida. Trajo Dios unos hijos a tu vida y bueno, esos hijos también eran parte de todo este movimiento. Pero lo que quiero rescatar es que esa persona que estaba literalmente muerto emocionalmente y que había decidido acabar con su vida, una señora cualquiera, ¿verdad? Porque sí, es que Dios trabaja así, cualquiera puede ponernos en el camino si nosotros sabemos escuchar. Y esa señora tenía una necesidad que la cuidara a alguien para venir de esa reunión tarde. Y vos ujú, decidiste servir. O sea, ese valor estaba en vos, porque vos pudiste decirle, estás loca, nada que ver, yo no voy a estar cambiando mis planes por ir a cuidarla, qué ganas que tengo de quedarme solo, pero vos decidiste, no tengo nada que perder, voy a ir a acompañarla a hacerle un favor. Y vos acudiste al servicio y el favor de Dios vino a tu vida. Y ahí comenzó este camino de restauración, de renovación, de ser de alguna manera como un gusano arrastrado que estaba listo para quitarse su propia vida. Te dieron vida y en abundancia. Pero amén, entonces, Pino, qué maravilla, qué importante es entender de dónde viene ese deseo de tu corazón, porque resulta que ya habías observado, ya habías pausado, ya, pero resulta que viene la disciplina de la vida. ¿Cuál disciplina? Usted cometió una serie de errores y resulta que todo en esta vida se cobra, ¿sí? Entonces, cuando tiene que ser humano, pues estabas frente a una situación, frente a una pérdida de la familia, importantísimo núcleo familiar, que en ese momento y por mucho tiempo estuvieron ahí a pesar de todo, creyéndote además de que estabas haciendo lo adecuado. Cuando dicen las cosas, pero entonces quiero hacer énfasis en no tenga miedo de decir su verdad. No tenga miedo de confesar aquello que usted necesita restaurar, porque de momento la disciplina es como ese ejercicio en el que tenemos que someternos para poder sacar adelante la tarea y cambiar y restablecer todos esos focos de infección que teníamos. Pero es absolutamente necesario, pero no tenga miedo, porque siempre el valiente, siempre el que se esfuerza, tiene su recompensa. Y es necesario entender algo muy importante, dijiste. Este pastor no me dejó sabiendo quién era. Perdón, te lo voy a decir como lo escucho. Precisamente porque sabía quién eras, no te podía poner ahí, porque ajá, era necesario que se quebrara por completo el que había tenido una gloria que no que era de este mundo, para que ese aprendiera a dar lo que ahora haces. Y es la gloria a Dios en todas las cosas que haces, sabiendo que la restauración y la renovación fue tu esfuerzo, fue tu decisión, pero no hubieses podido solo porque necesitaste volver a la casa del Padre.
Amén. necesitaste decir sí a esa posibilidad de ya no puedo más conmigo mismo. Todo lo que fue, todo lo que creí, todo lo que era, tuve que destrozarlo. Y es porque la creencia en la que crecimos muchos era suficiente, porque nosotros teníamos idolatrados a nuestros abuelos, a nuestros padres, a las personas que de alguna manera pusieron en nuestra vida brillo. Pero lo que realmente sucede es que la vida de cada uno es responsabilidad de cada uno. Y las creencias tenemos que tenerlas por nosotros mismos. No hay una sola persona que haya puesto creencia en tu vida que vos puedas validar esa creencia solo porque la otra persona te dijo, tienes que creer en Ujú. esto. Tienes que experimentarlo. La vivencia, el extracto de la esencia de vida de una experiencia es lo que te hace validar una creencia. Para seguir adelante en ella o para simple y sencillamente decir, la corto por aquí, por lo sano y voy a construir mi creencia, mi propia creencia. Y vos decidiste tener una creencia de relación, una creencia de convivencia diaria, una creencia donde el experimentar un cambio fue haciendo que otras personas estuviesen viendo que las nuevas conductas en vos iban haciendo una nueva persona, iban Amén. permitiéndote brillar diferente. Ya no brillabas para los aplausos de los otros, sino que vos estabas aplaudiendo tu vida. Entonces encontraste sentido de vida, encontraste sentido de pertenencia, encontraste la posibilidad de decir sí a algo que habías construido llamado familia, pero que ahora no era mi familia como el lugar donde llego a dormir, sino mi familia de contención, mi familia de abrazo. Y además, entonces se hace posible encontrar familia que no es sanguínea, pero que va a Ujú. ser tu sanguínea perdón, tu vena diferente porque resulta que esa vena que no es sanguínea es la familia elegida, la familia que te contiene y que te comienza a, de alguna manera, a dar nuevas perspectivas. Y ahí comenzar a pensar si las perspectivas que ellos me ofrecen son las que realmente yo quiero. Eso hace una gran diferencia, Pinito. Y creo firmemente que de ahí en adelante hay una gran oportunidad. Contanos de esa nueva oportunidad, porque estamos en esta novela familiar de Pino Soto y su familia y queremos realmente afirmar cómo es que sí hay posibilidad para la familia, sí hay posibilidad para renovar una vida, sí hay elementos que nos permiten salir adelante cuando uno está en un hueco muy hondo y vacío. Muy importante, muy importante, Chio. Definitivamente, solo para hacer un pequeño énfasis en esto que acaba de decir, y hablamos de lo que es la importancia ahorita en la familia. am, yo fui muy arrogante, ¿cierto? Sí, mi pastor fue muy sabio, pero el Señor llama al humilde para avergonzar al sabio. La humildad no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Y yo he aprendido y aprendí y peleo por eso. Es lo primero que estoy chequeando, es la humildad. La humildad no solo en mi vida, la humildad de mi hogar, la humildad de mis hijos, la humildad en cada miembro de mi familia. Y entonces, de haber sido ese arrogante, haber tenido que empezar a entender que en estos momentos eh, debo comportarme diferente, aprender del Señor que es manso y humilde, ha sido muy importante en este caminar. ¿Por qué? Porque eso es la genuinidad que la gente puede ver en ti. La gente no es, la gente que realmente quiere cambios en sus corazones, no necesitan sentirse impresionados por tu talento, por tu retórica, por tu manera de ejecutar ciertas acciones, sino más bien por tu manera de caminar en la vida con constancia, con constancia, no con planeamiento, no, no, no. Todo eso está muy bien, pero la gente anda buscando algo diferente, genuino.
algo genuino y uno necesita ser genuino. Yo hoy le doy muchas gracias al Señor porque todo eso que pasé, y no creas, no fue fácil porque yo pasé situaciones muy incómodas. Yo llegué aquí a Canadá ya de vuelta, ¿no? Cuando fue para quedarme. Y me acuerdo que al cabo de unos meses de estar trabajando los grupos de alabanza, y yo los trabajaba bajo esta perspectiva. Ni siquiera toca un instrumento, porque yo no quiero, yo no necesito oír su talento que me impresione. Yo estaba muy claro en lo que el Señor me mandó a hacer, y era enseñarles a ellos el privilegio tan grande que significa el ser un creyente, ni siquiera el estar bajo el manto del ministerio de la alabanza. Es que yo no le quiero dar mucho énfasis a un ministerio, en fin. No, yo quiero darle el crédito absoluto al Señor y a la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque al fin de cuentas, todos, todos somos adoradores, todos tenemos, esa es nuestra acción de respuesta a las bondades del Señor. No necesitamos ser un músico, no necesitamos ser alguien con un título eclesiástico para decir, yo soy un adorador. No, no, no. Yo soy un adorador si yo hago la voluntad de mi Padre, si yo sigo, si yo lo reconozco en todos mis caminos, si desde que abro mis ojos le doy gracias porque me concedió un día más. ¿Y para qué me lo concedió? Para ir al supermercado y comprar. No, 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 me lo concedió para agradecerle a Él primero y después todas las cosas. Entonces, yo era muy arrogante y he aprendido a vivir en humildad y en fe. Y ahí es donde entra la familia. ¿Por qué? Porque el legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, que son la cercanía inmediata, ¿verdad? Porque la gente conoce de ti cosas, pero los hijos y la familia conoce todo. O sea, mi esposa y mis hijos conocen todo de mí. Ellos saben quién soy yo en la mañana, en la tarde y en la noche. Ellos me respetan a mí por quien soy yo, no por lo que yo pueda darles. ¿Y por qué digo eso? Porque Dios me ha permitido en vida escuchar de ellos lo que ellos miran en mí, en mi esposa y en nuestro caminar juntos por esta vida del Evangelio. La constancia de la fidelidad al Señor ha sido muy importante. Y es que yo no lo miro como que tenga que ser algo diferente. Tú tienes que ser así. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Entonces, en mis años ahora aquí, el Señor nos trajo a Canadá y empezó a trabajar. Como te dije, en los primeros meses yo venía y estaba ayudando a los grupos de alabanza y hubo momentos, me acuerdo, yo los cuento como una anécdota ahorita, que yo lo volví a ver al Señor y le decía, Señor, tú eres cómico, ¿por qué me pones a hacer esto? Mira que no, estoy loco con estos trompetistas, estoy loco con este tipo de músicos, pero todavía yo estaba viendo lo que no tenía que ver. Yo estaba viendo al músico y sentía al principio, en mi primer año, que el Señor me había mandado a tener una escuela de música dentro de las iglesias, o sea, a tratar de corregir los acordes malos y las malas posturas, la impostación de la voz. Eso es lo que yo pensé. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo estudié. El Señor no estaba impresionado por eso. Él no me rescató para eso. Él me rescató para que yo pudiera transmitir mi testimonio en aplicaciones prácticas en la vida. Pero más que todo, la esencia de mi ser, que era esa convicción de quiero servirte y no distraerme. Quiero servirte y no distraerme en nada más. Entonces, eso empecé al segundo año, ya mi corazón ya estaba más, había reposado en el Señor, había entendido el por qué y el para qué. Y ahora empecé a dar otro tipo de enseñanza, que fue más, al principio yo no me sentía pastor. Y
Y había más que uno que me lo recordaba. Usted no es pastor. Y yo casi que lo aceptaba. Pero después hubo un momento en que entendí que se necesita un corazón diferente y solo Dios puede hacer eso, para llamar a alguien a ser portador de su palabra en ese tipo de nivel de enseñanza. Y entonces ya no hablaba tanto de música, sino era como un, una columna de apoyo al pastor general de la iglesia. Y fue así como yo pensé que el Señor me trajo entonces a enseñar en las iglesias hispanas, donde estaba utilizando toda mi energía y conocimiento. Después lo extendí a la iglesia italiana y después a la iglesia portuguesa. Y prácticamente fue porque me contactaron. Pero yo nunca pensé, nunca en mi conciencia o en acto de conciencia pensé que el Señor me iba a llamar a las filas inglesas y que me iba a permitir ser parte de una iglesia de 3,000 miembros como el pastor de las artes y la música de esa iglesia. Eh, el Señor lo hizo y lo hizo con un propósito, porque yo siempre he estado sediento de aprender más en el caminar con el Señor. Sí, siempre, siempre. Y también para poder ayudar a nuestras iglesias hispanas aquí en Canadá. ¿Cómo? Bueno, porque me dio risa que tú me enviaste a mí este comentario de mi tía abuela Carmen Granados acerca de la historia que ella me menciona de Tatica Dios y la finca, ¿verdad? Que es Costa Rica. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Y me da risa que ella dice que es que los ticos somos impuntuales eh, y que todo lo dejamos para lo último. Bueno, yo creo que es una conducta muy humana. A veces no solamente son los ticos. Uno que está aquí en un país multicultural puede darse cuenta, pero sí hay que salvaguardar que el anglosajón, el inglés, eh, tiene una manera diferente de actuar. Entonces, en estas iglesias yo aprendí a ser mucho más organizado en muchas áreas de mi vida que a posteriori iban a ayudarme también en mi conducción, conducción de vida normal, en mi familia, en mis finanzas, ¿verdad? En mi hogar, eh, también en ese radicalismo que yo digo, bueno, si no lo permití en los 90, por ejemplo, cualquier cosa a mis hijos, no se lo voy a permitir ahorita porque no ha cambiado, esto no ha cambiado, esto es una convicción, no es un acto emocional, es un acto de convicción. Me refiero a cosas que a veces uno como padre también, porque uno no es solamente un siervo del Señor, también uno es padre de familia, ¿verdad? Y uno tiene que ser muy sí, sí y no, no hay tal vez. Entonces, yo en todos estos años he podido entender que la familia es lo más importante que yo puedo tener después de Dios, es la familia. Él me lo dio. Es más, yo digo, y eso es algo que yo siempre se lo digo a mis hijos, se lo digo a mi esposa, lo único, honestamente, que yo siento que es mío, son mis hijos. Y nadie se divorcia de los hijos. Lo único que yo siento mío son mis hijos. ¿Por qué digo eso? Porque en parte salieron de mí. Entonces, yo valoro eso y máxime que estoy a punto de perderlos. Entonces, hoy yo no vivo una vida por mi trabajo, yo no vivo una vida eh, por el, digamos, entregado a todas las necesidades del prójimo, abandonando las necesidades de mi hogar. No, el balance es muy importante y al querer tener balance necesito tener conciencia, necesito estar consciente de cada acto que voy a hacer, de lo que estoy haciendo. Y más importante, aún cuando se me pase, también estoy abierto completamente, sin ninguna objeción, a que se me corrija, ya sea por mi hogar, mis hijos, mi esposa, o por amigos,
El poder de la opinión de la persona es importante y lo valoro, lo valoro. Antes hubo tiempos, como es normal, ¿verdad? Que me molestaba si alguien me decía algo, como que se pone uno a la defensiva. Hoy no, porque puedo am, retomar lo bueno y desechar lo malo que venga. Y si todo es bueno, pues gloria a Dios. Y si es malo, pues tampoco me hizo ningún, porque tengo esa capacidad, porque he ejercitado esa capacidad, porque en conciencia he entendido que para poder caminar en esta vida, eh, con esa convicción que yo dije que necesito tener, de siempre saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y de no ofender a Dios, es no dejarme modernizar mi evangelio solo por la necesidad, como tú mencionas, de quedarle bien o hacer cosas como la gente que quiere pautar todo lo que tú tienes que hacer en tu vida. No, 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 no. Yo le sirvo al Señor, eso me ha cambiado, soy un creyente de Él. Eh, si alguien quiere decir, usted es evangélico, usted es protestante, no, yo soy un creyente. Yo soy un creyente del Señor Jesús y soy alguien que busca caminar en su voluntad. Eso es todo. Yo no cuestiono a Cristo, no me gusta ponerme en pleitos con mormones. No, yo no necesito hacer eso porque yo sé la experiencia que yo viví con Él y él es el único que tiene el crédito. Nadie estuvo en esa conversión, nadie tiene créditos. A mí el pastor, es cierto que el pastor se puso a la par mía ahí a orar y todo, pero el que hizo toda la conversión fue el Señor. Ujú, El que recibe todo el crédito es el Señor, no es ni ujú. mi hogar, ni mis hijos, no, Él recibe todo el crédito, Y porque es Él es el aquí, hacedor. así es, ahí en el hacedor, es aquí Démela yo. Ujú. precisamente donde es súper valioso el título que tiene este podcast, Pinito, que tendrá 2 espacios y hoy estamos cerrando con esto. Hacer valer el cambio es todo esto que nos has narrado. Hacer valer el cambio es precisamente que el día que yo tomo la decisión, comienzo a hacer una disposición en todo mi ser para que el proceso que me lleva al cambio y me lleva, no es un cambio que hoy es y mañana vamos a ver, no, no, es una continuidad. Es como dice Pablo, firmes, constantes y creciendo. Y es lo que nos has narrado, es hacer valer el cambio. Pino Soto, ¿podés por favor hacer un cierre con unas palabras desde Canadá hasta el mundo? Porque nos están escuchando en cualquier rincón de la tierra y estamos escuchando hacer valer el cambio. ¿Cómo podés definir al final estas palabras que nos pueden decir es la conclusión a la que todos debemos llegar? Bueno, muy simple. Eh, el Señor me regaló una canción en Costa Rica que me ha acompañado toda mi vida y yo creo que encierra en su primera estrofa lo que yo quiero decir. Esta canción se llama Un milagro en tu vida y fue el tema de una campaña grande allá en la sabana en los años 80. Y dice, si un milagro en tu vida necesitas, es momento de reflexionar. Haz un alto en el camino de tu vida y compara con tu estado actual. Y te diré, solo Cristo te puede brindar felicidad. Yo digo que es necesario que reflexionemos, que pausemos. No importa cuántos años una persona ha estado en una iglesia, ha estado siguiendo al Señor, no importa si está empezando, no importa si no lo está haciendo, es momento de reflexionar. Porque cuando nosotros pausamos, nosotros mismos somos testigos de lo que nosotros hacemos y solo nosotros sabemos realmente lo que estamos haciendo o lo que hemos dejado de hacer y que deberíamos de haber estado haciendo o viceversa. Entonces yo digo, por favor, yo comando a la gente, yo la insto, les pido por favor que en vez de estar probando diferentes contextos, filosofías, cualquier otra cosa,
que hagan un alto en el camino de su vida y que comparen con su estado actual. ¿Cómo se ven ellos, cómo se ven, cómo querían verse, qué han hecho, qué no han hecho? Y que realmente le den valor a la vida. La vida no es eh, el tener multitud de bienes materiales, nada contrario con eso, pero no es. La felicidad no se alcanza de esa forma. Para ser feliz es más importante saber que te sientas a comer un pedacito de pan tranquilo, que nadie te está persiguiendo, que no le debes nada a nadie y que realmente estás caminando en una forma eh, que, es, que es testimonio para el mundo. Yo es lo único que puedo decir, yo realmente en mi vida, esas palabras de esa canción es lo que siempre me ha conducido. Yo para todo mm, tengo que parar, tengo que reflexionar y para las decisiones que he tenido que tomar aquí dentro de la, ¿verdad? De lo que es el ambiente ministerial también, eh, hay que pausar. El Señor es el líder y yo soy el que sigo, le sigo a Él. Eh, no sé qué más podría añadir a esto porque realmente yo siento que la gente tiene que tomar un paso de fe. No importa la situación que estén viviendo. Dios es Dios de imposibles, eso ya está garantizado. Uno es el que tiene que estar dispuesto a hacer altos y si hay que pagar consecuencias, porque uno sabe que hay que pagar consecuencias, pues páganlas, hay que pagarlas. Pero Dios hace de un error algo lindo. Dios hace de una situación caótica por medio de un milagro algo que no se esperaba. Y la única forma de poder ver eso es navegar hacia esa dirección. Vivir en fe, se puede decir, pero si no estás dispuesto a pagar el precio, entonces no es fe. La fe hay que probarla. La fe se prueba en la vida de uno, en la conducta de uno. Y Dios que realmente está mirándonos a todos, nos, nos va a probar. Si decimos que queremos vivir en fe, nos va a probar. Y no tenemos que tener miedo a nada de eso, porque Dios no nos deja solos nunca. El Señor no nos deja solos. Él va a caminar con nosotros hasta el final, hasta el final. Eso sería chido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme, ¿verdad? Abrir mi corazón y decir y contar un poco de mi vida, porque contarlo todo sería todo una enciclopedia, pero Dios ha sido muy bueno y en estos años yo vivo um, una vida muy tranquilo en cuanto a que cuando yo ahora veo a mis hijos, es lo que quiero decir, yo veo la conducta de ellos, yo les doy gracias al Señor que ellos aman al Señor, viven por el Señor, que si son metidos, envueltos en la iglesia y todo. No, tengo un hijo que es pastor, los demás sí asisten todos a la iglesia, pero lo que quiero decir es que su manera de comportamiento, su um, filosofía de la vida, eh, de viaje se ve que ellos son de esa generación en, en vías de extinción, si queremos decirlo así, porque ellos siguen ahora lo que el legado que papi y mami trazaron y eso me trae mucha paz. A mis 61 años, ay, qué torta, ya lo dije, me trae mucha paz porque eh, me hace sentir tranquilo y veo también que la fidelidad de Dios, veo la fidelidad de Dios en que en nuestro caminar Él se ha encargado también de ayudarnos en el cuidado y el crecimiento de nuestros hijos. ¿Y quién no va a querer estar tranquilo con eso? ¿Quién no va a querer estar en paz Claro, viendo que la familia, ¿verdad? Entonces, Dios es Dios de oportunidades. así es. Denle una oportunidad al Señor. Es precisamente el principio de fe. ¿Quién no va a querer
darle lo mejor a sus hijos. Y si nosotros, siendo humanos y equivocándonos tanto, es lo que más amamos y anhelamos, imagínense Dios, que es el Padre que está en los cielos, que quiere siempre lo mejor para nosotros. Amén. Finito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por cada palabra que has compartido. Realmente creo que tenemos muchísimas cosas que reflexionar y de ahí tomar decisiones para nuestra vida diaria. Nos despedimos diciendo gracias a ustedes por estar con nosotros en esta podcast Conversaciones con Rocío Mesén y con Pino Soto, nuestro amigo desde Canadá, que tiene nuestro corazón lleno de motivación para poder vivir mejor. Necesitamos entender algo, entender que solo necesitamos tener una decisión y es vivir mejor cada día. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe. Cuídense muchísimo. Los quiero montones. Un gran abrazo. Chao.